Bueno, buenos días a todos. Espero estén muy bien. Espero que tengan una linda mañana, como por lo menos aquí por este lado. Así está. Bien, agradecerles la participación y la incorporación a este webinar. ¿Verdad? Hoy nos acompaña Víctor Zúñiga, que es nuestro socio director en la parte de gestión de riesgos, y también Marinela Víquez, que es una de las especialistas en la parte de riesgos, en la automatización de riesgos. Y ellos son los que nos van a ayudar con este webinar, ¿verdad? Agradecerles porque al final del webinar se les manda por el chat, se les manda un vínculo que es un formulario. El formulario es la base para poder ejecutar la rifita, que eso lo vamos a meter en la rifa, no, bueno, el sorteo que lo vamos a meter en una aplicación, básicamente que aleatoriamente va a seleccionar la persona o la compañía con la cual le estaríamos ofreciendo hacer un diagnóstico de la madurez de la continuidad del negocio, ¿verdad? Y entonces así que no se nos vayan sin llenar ese formulario para que puedan participar, ¿verdad? Las preguntas básicamente las dejamos al final por medio del chat, ¿verdad? Y dependiendo del tiempo, de la hora que vayamos ejecutando en ese momento, podremos responderlas ahí mismo o en su defecto igual nos encargamos, al igual que todos los webinars, de responderlas al final, ¿verdad? De parte de nuestros representantes, Triada EC y de Hansen Antan, y también de nosotros, B-Solution, pues les damos la bienvenida a este webinar, ¿verdad? Esperando que lo que escuchen les sea de utilidad, ¿verdad? Adicionalmente, todos los ejemplos que se puedan mostrar hoy a nivel de automatización pertenecen a la suite integral de riesgos que tenemos nosotros como compañía que se llama B-Race Tools. ¿Verdad? De aquí en adelante, pues lo dejo con Víctor y Marinel. Gracias a todos y que estén muy bien. Víctor se ve bien, pero estás en mute. Siempre esta cosa del Listo, ahí estás. darme nada más 30 segundos. Listo. Sí, adelante. Buenos días. Básicamente, para validar el concepto de la continuidad del negocio, existen distintas metodologías, distintos estándares. Entonces, en este webinar, básicamente lo que decidimos fue hacer una combinación de no tanto el estándar, sino de aquellos elementos claves que son importantes para poder determinar si un programa de continuidad del negocio es adecuado a las características de la organización. Entonces, en ese sentido, inicialmente, el primer contexto que vamos a validar es por qué. Y es una pregunta importante, ¿verdad? ¿Por qué se debe hacer un programa de continuidad de negocio y por qué es importante para la organización? En primera instancia, hay varios elementos claves que nos impulsan a construir el programa de continuidad y en primera instancia, básicamente lo que pretendemos es estar preparados para diversos incidentes que se puedan producir de una u otra manera y que de alguna forma puedan afectar los intereses, la reputación, la marca y las diferentes actividades que realiza la organización. Aquí básicamente el contexto no es decir, bueno, vamos a prepararnos de alguna u otra manera, sino básicamente es que queremos que ese modelo permita trabajar eso. Y otro elemento importante es priorizar, ¿verdad? Priorizar amenazas, minimizar incidentes y de una manera específica poder validar si esos incidentes de una u otra manera nos impactan y si podemos o debemos gestionarlos.
Otro concepto importante es el que ayuda a disminuir la probabilidad de que se pueda producir cualquier evento que de una u otra manera le ayude a la organización a recuperarse de una manera pronta y ordenada. Este concepto pronto y ordenado es muy importante porque básicamente lo que nos interesa ahí es asegurar la toma de decisiones y el plan en sí de una manera escalonada. Otro factor importante es la protección de la organización sobre aquellos aspectos o aquellos elementos que se puedan denominar como desastres y que de alguna manera puedan tener una repercusión importante sobre los procesos críticos y sobre la organización. En este concepto, muchas veces se habla de normativas específicas y elementos específicos. En este caso, lo vamos a asociar mucho al concepto de la gobernanza de la empresa. Uno de los elementos más importantes a la hora de establecer un programa de continuidad es que dicho programa esté alineado con la naturaleza y las características de la organización. Y para que eso esté alineado, dentro de la mayoría de las metodologías se habla de los aspectos de el patrocinio, el liderazgo, el compromiso, etcétera, etcétera. Pero resumiendo esos aspectos claves, lo que nos interesa básicamente es asegurarnos de que el programa de continuidad está ubicado dentro de la organización, que cuenta con los recursos necesarios para financiar el programa de continuidad y después que el mismo sea construido bajo un marco de trabajo que nos permite de una manera específica programar todo el concepto de lo que llamamos continuidad. Y aquí básicamente en ese proceso de gestionar la continuidad del negocio aparecen palabras claves, elementos críticos. La gestión del programa, por ejemplo, a todas aquellas acciones que realizan para poder administrar el programa. Conciencia del riesgo. ¿Cuáles son aquellos elementos o incidentes que generan riesgos que son importantes para la organización y que deben ser gestionados? Funciones claves y procesos críticos. De tal manera que la organización, de una u otra manera, priorice. Un elemento clave aquí en la priorización es siempre tomar en cuenta todo lo que se posee y después de ese, desde un punto de vista metodológico, validar qué cosas dejamos dentro, dejamos fuera, en función de las prioridades específicas. Y por supuesto, dentro de la construcción del modelo, tener claridad sobre las estrategias. Recordemos que las estrategias pueden enfocarse durante, antes, después del evento. Va a depender del nivel de preparación que tenga la organización. Pero lo importante aquí es que alrededor de las estrategias exista una concientización, un entrenamiento específico para todos los participantes y que podamos desarrollar ejercicios y prácticas de pruebas. Y esos elementos tienen que estar enmarcados dentro de los objetivos del negocio. Entonces, parte de un objetivo de negocio clave tiene que ser la garantía de que la organización puede satisfacer algunos requerimientos específicos en función de ciertos eventos y que contamos con el nivel de preparación necesario para poderlo gestionar. Dentro de ese contexto de la planificación de la continuidad del negocio, surgen algunos elementos claves. Un elemento muy importante es el negocio en sí, ¿verdad? Poder evaluar cuáles son los componentes críticos del negocio, poder evaluar la ubicación que tienen dentro del contexto de la organización y de una manera específica poder gestionar los riesgos asociados a dicha actividad. En ese proceso de gestionar riesgos es importante aplicar un ciclo o un proceso específico para gestionar específicamente los riesgos que van o que pueden impactar las capacidades de la organización. Nunca dejemos de lado que los riesgos de continuidad se someten a las mismas reglas que cualquier otro tipo de riesgo que puede impactar a la organización. Mela me dice si por aquí vas a entrar. Bien. Buenos días a todos. Uno de los conceptos claves en lo que es continuidad de negocio y uno de los pilares, de hecho,
de la parte de todo este flujo de continuidad es la gestión de riesgos. ¿Ok? ¿Y el por qué la gestión de riesgos? Porque en ella podemos comenzar a diagnosticar situaciones, síntomas que si no se gestionan de manera preventiva, podríamos llegar a tener repercusiones en lo que es la continuidad de las actividades asociadas. En base a esto, el proceso elemental de toda esta gestión es la prevención. En un proceso de prevención necesitamos contar con herramientas que nos permitan tener un radar donde podamos estar monitoreando los riesgos que eventualmente podrían estar afectando la continuidad del proceso y cómo de manera preventiva se han ido gestionando. Eso es fase 1. Fase 2, si estos riesgos se llegan a materializar, ¿cómo es posible también tener ese proceso de documentación que yo pueda ir diagnosticando la sintomatología de cómo se ha ido manifestando el riesgo? Para eso, necesariamente se tiene que hacer uso de herramientas que les permitan tomar información ágil, tomar decisiones, no solamente ver una situación puntual, sino ver todo lo que está alrededor de la materialización de riesgos, de la gestión de esos riesgos de negocio. Seguidamente les voy a mostrar una herramienta sobre la cual se hace todo ese proceso para que ustedes logren visualizar el potencial que puede tener la toma de decisiones cuando se cuentan con soluciones informáticas de análisis de datos que les permitan a ustedes visualizar todo el proceso en sí. Muy bien. Ok, importante. La gestión de riesgos de continuidad forma parte de lo que se conoce como la gestión de riesgo operativo. Tiene la particularidad que los riesgos de continuidad normalmente o las buenas prácticas indican que debería estar asociado a escenarios de riesgos. ¿Ok? Un escenario de riesgo puede estar compuesto por uno, dos o n cantidad de riesgos que tienen sintomatologías similares, que son originados o son ocasionados por un elemento en común. Por lo tanto, el gestionar en conjunto esa serie de riesgos me va a permitir gestionar el escenario de los factores claves que me podrían dar dolores de cabeza en lo que sería la gestión de riesgo de continuidad. En ese análisis necesitamos necesariamente saber de los riesgos que yo tengo identificados, cuáles riesgos son riesgos que están dentro de los parámetros de aceptabilidad que se tiene en el negocio para decir, tranquilo, este riesgo con estas características, con los niveles de controles que tenemos, podemos darlos por aceptados, podremos tenerles una confianza razonable de que ese riesgo se va a comportar y lo vamos a poder soportar en la medida que no degrademos nuestro sistema de control. O por el contrario, tenemos riesgos que definitivamente vamos a tener que tener en la lupa, tenemos que invertir, tenemos que proponer medidas importantes para que ese riesgo no se nos llegue a materializar con los impactos o con las consecuencias que podrían llegar a tener. ¿Okay? Aquí podríamos estar visualizando herramientas que nos digan, muy bien, visualíceme por favor cuáles son esos riesgos. Ok, tenemos un riesgo que está filtrado como un riesgo no aceptable y ese riesgo está dentro del escenario de fallas de servidores. Si yo no solamente quiero ver el escenario como un todo, necesariamente necesito ver cuál de esos son los riesgos que podrían afectarnos, yo podría o necesito bajar a ese nivel. Si yo quiero ver un nivel más detallado de cuáles son los riesgos que están bajo esos escenarios y cómo se ha ido comportando la evaluación de los riesgos, yo necesito tener análisis que me permitan decir, vea, usted tiene estos riesgos identificados, esos escenarios de riesgos en primera instancia identificados, con características de riesgo inherente. ¿Un riesgo inherente qué es? Un riesgo que sin la presencia de controles tiene una probabilidad y un impacto determinado en la continuidad del negocio. Por lo general, los riesgos inherentes tienden a ser riesgos altos, riesgos extremos, porque son riesgos que se están analizando desde la naturaleza. Por ejemplo, acá en Costa Rica, el tema de terremotos, para poner un caso típico que todos hemos expresado, por las características de
la zona donde vivimos, los terremotos es un riesgo que es palpable, que es presente y que en cualquier momento nos podría afectar. Si no hacemos ninguna medida para implementar, para administrar lo que serían las consecuencias o las probabilidades de que un riesgo llegase a suceder y nos haga un impacto negativo en la continuidad del negocio, ¿cómo es que se comporta ese riesgo? Muy alto. Que si no tenemos planes de evacuación, si no tenemos seguros, si no sabemos dónde construimos nuestro data center y resulta que construimos el data center exactamente en una de las principales fallas tectónicas del país, ese riesgo es elevadísimo. Esto lo que nos dicen es, vea, esta es la peligrosidad de riesgos de continuidad que ustedes tienen en este momento. Muy bien. Como escenario complementario, indíqueme por favor cómo está el comportamiento de las medidas de control de esos riesgos. Ok, yo sé que tengo este riesgo, yo sé que puedo implementar estas medidas de control y estas medidas de control tienen que tener algún efecto. Acordémonos que todo control es una inversión. Esa inversión yo la hago dentro de mi negocio porque yo espero que con esa inversión el control llegue a tener una efectividad en la minimización de los riesgos que yo quiero gestionar. ¿Ok? La herramienta me indica muy bien. Perfectísimo, yo tengo este riesgo, esta es la efectividad de los controles que actualmente ustedes tienen a cada uno de los riesgos y con esa efectividad de los controles ustedes han logrado bajar a estos niveles de riesgo. Si yo quiero, por ejemplo, ver cómo se está gestionando un riesgo asociado a un problema de virus, aquí me está indicando. Vea, usted tenía un riesgo inherente de 25, aplicando controles, hacen que ese control, ese riesgo que estaba en 25, llegue a un 13.69. Tuve un rebajo de la peligrosidad del riesgo de 25 y me lo logró bajar a 13. ¿Eso está bien o está mal? Depende de los niveles de aceptabilidad y de tolerancia que se tengan en la institución. Ok. ¿Qué otra toma de decisiones es importante en la gestión de riesgos de continuidad? Yo necesito saber, por ejemplo, cuáles son los detonantes de esos riesgos, quiénes me provocan este riesgo. En la lista completa de todos los riesgos que se han definido dentro del modelo de riesgos de una organización, se necesita tener causantes de riesgos, se necesita tener efectos de riesgos asociados a esos riesgos y posteriormente yo poder hacer análisis sobre esos causantes o sobre esos elementos. Por ejemplo, de todos los riesgos del modelo que tenemos acá en pantalla, en un momento dado yo puedo decir, bueno, yo necesito saber cuáles de estos riesgos son causados por personas. ¿Por qué? Porque resulta que me he dado cuenta que entra y sale personal, me doy cuenta que hemos tenido problemas de, por ejemplo, de filtración de información, donde hemos tenido o no hemos ubicado el personal con todas las competencias necesarias y eso ha provocado que personal sin experiencia o con, o con dolo me hayan provocado algún tipo de incidentes. Entonces, tráigame todos esos riesgos que me hayan sido provocados por personal. ¿Ok? Resulta que, según ese filtro, de todos estos riesgos, la gran mayoría está en condiciones de no aceptabilidad. ¿Ok? Quiero centrar ese análisis más fino y quiero saber que de esos riesgos me interesa saber cuál es el riesgo que sí o los riesgos que sí están aceptables. ¿Ok? Resulta que de todos los riesgos de mi universo de riesgos de continuidad, solamente tengo un riesgo que es aceptable y que es provocado por personas. Todos los demás riesgos son riesgos que no están aceptables y me los pueden llegar a provocar personas. Entonces, yo tengo ya luces de alerta a nivel de mi modelo de gestión para decir, yo tengo que hacer algo con esa causa. ¿Necesitaré implementar algún control relacionado con personal o no? Dejo los riesgos que podrían ser provocados por personal porque considero que ellos están gestionándose en este momento y me hago otro enfoque. Entonces, podríamos eliminar este tipo de enfoques. Ujú. Y podría decir, no, en este momento voy a centrarme mejor en los riesgos que son causados por el uso de tecnología. Entonces aquí la herramienta tiene que ser lo suficientemente capaz de poder ser esa flexibilidad de análisis para que en el momento que ustedes necesite, ustedes puedan hacer el tipo de análisis que necesitan para la toma de decisiones.
Esto es en cuestión de riesgos, de misma forma, se puede hacer un proceso de análisis para ver cómo anda el sistema de control asociado a cada uno de los riesgos. ¿Sí? Aquí tengo mi efectividad general de mi sistema de control, donde la herramienta debe permitir alinear y vincular cada una de las medidas de control asociadas a cada uno de los riesgos de continuidad. Estos controles que están acá, en conjunto con los riesgos, tienen que estar tan bien definidos y tan alineados a la naturaleza y a las particularidades de la empresa que me permitan englobar cuáles son los riesgos que pueden provocar que mi negocio deje de operar. Es el clímax, por decirlo de alguna forma, que debemos conseguir en lo que es proceso de gestión de riesgos de continuidad. Cuando yo tengo ese diccionario de riesgos definido con los controles, yo puedo comenzar a centrar mi análisis en cuáles son los riesgos, los controles, perdón, que necesitan más apoyo. ¿Okay? Entonces, según como se haya parametrizado la herramienta en la cual se registra toda esta información, los riesgos pueden llegar a estar en condiciones de no aceptabilidad por controles que tienen una efectividad baja. ¿Okay? Vamos a ver cuáles son estos controles. ¿Sí? La herramienta me los filtra, dice que todos estos controles tienen una efectividad baja y yo aquí puedo analizar cuáles son. ¿Okay? Si inclusive me interesa un control en particular, yo podría generar, o tengo se puede generar el filtro a un nivel más fino y decir, no, tráigame aquí todo lo que tiene que ver con problemas de ataques cibernéticos. Esos son los que me interesan. ¿Ok? ¿Ok? Resulta que los riesgos que están asociados a ataques cibernéticos son riesgos que están asociados a un escenario que se llama ataques lógicos y aquí tengo los riesgos, los controles que actualmente tiene cada uno. ¿Ok? Y esos son 3 controles, cada uno de los ataques lógicos asociados a su respectiva revisión de bitácoras y resulta que ese control en particular tiene un fallo. Entonces, el gestor de continuidad ya tiene luces para decir, yo tengo que saber qué es lo que está fallando aquí en este control de revisión de bitácoras asociados a ataques lógicos con respecto a lo que podrían estarme afectando virus, ataques de negación o robos de datos, encripción de datos que me está provocando que no me esté siendo efectiva la revisión de esas bitácoras, que yo no pueda llegar en el momento de un ataque y decir, ah, mira, esta bitácora me está indicando que el ataque se dio en este momento, que entró por este puerto y cualquier otro detalle que debería estarse considerando en la revisión de esas bitácoras. Para los controles que necesitan implementar medidas de mejora o para los riesgos que necesitan ser implementados controles más efectivos, nuevos controles, se necesita llevar una trazabilidad que me indique cuáles son esas ideas que se realizaron. Un momento nada más. Que se realizaron o se están proponiendo para ser implementadas. ¿Por qué? Porque para minimizar los problemas de continuidad pueden haber muchas tintas de colores, pero yo tengo que enfocarme en una relación costo-beneficio para decir, vea, de toda esta propuesta que me están indicando para poder comenzar a gestionar debilidades de control asociados a riesgos de continuidad, esta estrategia muy bonita, muy buena, pero en este momento no hay presupuesto para esto. Eso sería un escenario. O esta otra medida sí me va a dar beneficios, pero por condiciones de la empresa, por condiciones del país, no es viable implementarlas a nivel de cumplimientos técnicos, cumplimientos legales. Solamente las alternativas que se consideren totalmente viables, que sean factibles en implementar en tiempo y costo, que traigan beneficios a la organización, que se puedan cumplir desde el punto de vista de relación costo-beneficio, es lo que se tiene que implementar. Y esas chicas que se implementan tienen que estar en un proceso de monitoreo. Y ese proceso de monitoreo es para comenzar a llevarles el pulso de que lo que se propuso y se dijo, sí, aprobado, vamos a implementarlo, llegue al proceso de implementación.
¿ok? Porque en el momento que ustedes, en una herramienta no les permita a ustedes estar monitoreando ese proceso de implementación, es muy probable que en el día a día este proceso de implementación comience a retrasarse, comience a tener problemas de efectividad de resultados o inclusive deje de implementarse. Y en el momento que se deja implementar una medida que subsana una debilidad en continuidad, deja expuesta a la institución de que en cualquier momento esa vulnerabilidad se explote o se potencie y comienza a tener problemas en la continuidad de las operaciones. Nelly, Para, señor, adelante. si quiere, continuamos. Perfecto. Básicamente, con ese proceso pudimos ver el contexto de la gestión de riesgos. Ahora lo que nos interesa es analizar algunos conceptos alrededor del programa de continuidad del negocio. Factores claves importantes. Primero, tener clara la necesidad. Segundo, tener recursos. Tercero, es un trabajo en equipo. Cuarto, tenemos que tener elementos claves para orientar, por ejemplo, el concepto que hablábamos de conciencia del riesgo alrededor de los diferentes procesos de negocios y alrededor de los diferentes componentes de la organización. Eso es clave porque nos va a poder indicar si hay riesgos relevantes que pueden afectar o impactar un escenario de riesgos específico sobre el cual querramos implementar una estrategia de recuperación sobre el cual la organización debe estar preparada. Un factor clave importante es la participación de toda la organización y cada uno con roles específicos. Por ejemplo, desde la gerencia general hasta los gestores de tecnología e información. Importante aquí que los patrocinadores tienen que estar involucrados directamente dentro del programa de continuidad del negocio. Algunos otros factores claves. La combinación riesgos, análisis del impacto, ¿verdad? Inicialmente tenemos procesos que tienen riesgos de cierto nivel y esos riesgos de cierto nivel se someten a un análisis del impacto. Ese análisis del impacto debe ser globalizado, donde podamos identificar todo tipo de función, todo tipo de actividad, todo tipo de tarea y específicamente aquellos recursos que de una u otra manera puedan ser impactados por los diferentes escenarios de riesgos. Aquí lo importante es, con esta combinación, poder identificar aquellos elementos en donde el efecto sobre el negocio pueda ser de una manera impactado por riesgos con ciertas capacidades y ciertas capacidades de generar errores, problemas o elementos específicos. Específicamente, el programa o el plan de la parte de concientización debe tomar en cuenta a priorizar. Priorizar procesos, analizar procesos, identificarlos, dimensionar cuáles son los procesos críticos específicamente, luego orientar la identificación de recursos, dónde requiero invertir y por qué quiero invertir, los tiempos máximos y mínimos que el negocio tiene que mantener para soportar una interrupción y por último, poder identificar si esos tiempos o esas estimaciones establecidas son aceptables en función de las interrupciones de los negocios. Muchas veces nos ponemos a trabajar mucho en estrategias y esas estrategias no son costo efectivas. Puede ser que sean muy costosas, que sean solo para ciertos escenarios de riesgos, que no integren diversos escenarios de riesgos. Y en ese detalle, el contexto de la definición de una buena estrategia de continuidad es la integración de recursos críticos. Y en esos recursos críticos tenemos los distintos elementos claves que hacen que el proceso funcione. Y por supuesto, valorando aquellos elementos claves del impacto y el riesgo. Otro elemento importante es que las estrategias nos permiten validar si el negocio se puede recuperar en un tiempo específico, si los marcos de tiempo que hemos establecido son los adecuados, si es integral, todas las localidades, algunos puntos, algunos puntos específicos, algunos aplicativos, algunos contextos de la organización y diferentes elementos. También podemos identificar la necesidad de tener elementos adicionales como comunicaciones, espacios, recursos o cualquier otro suministro específico que pueda generar, ayudar o complementar
los diversos mecanismos que nos van a facilitar y permitir la implementación de las estrategias. En este contexto es importante establecer algunos elementos. Una estrategia de continuidad puede ser algo que me garantice que el negocio tiene la capacidad de seguir trabajando, ¿ok? Responde a ciertos eventos y está preparado, tiene su capacidad de absorción y de mejora. Y una estrategia contingente, que es en el caso en que ya se agotó la capacidad de mejora y tenemos que trabajar en un proceso ya de recuperación, y ese proceso de recuperación implica necesariamente restaurar, mejorar, ampliar o inclusive usar recursos adicionales para poder gestionar el proceso. Dentro de las estrategias, resumamos algunos ejemplos importantes. Tiempo. La estrategia tiene que medirse y probarse en función de un tiempo lógico de trabajo. Completitud de la organización o puntos críticos. Necesidad de recursos específicos. Asegurar que la empresa logre y medir sus tiempos. A veces se establecen los tiempos, pero no se miden específicamente. Y otros factores importantes que nos preocupan mucho son los marcos de tiempo. Los marcos de tiempo deben establecerse en función de procesos críticos, y esos marcos de tiempo deben de incluir los elementos claves para la recuperación de la continuidad, y los rangos generalmente no es que sean de 8 a 24 horas generalmente, sino que van a depender de características específicas de procesos analizados y estudiados. Lo importante aquí es que tenemos que tener marcos de tiempo que sean razonables en función de las características de la organización y los diferentes procesos que trabajamos. También es relevante pensar en estrategias complementarias, ¿verdad? Estrategias complementarias que nos pueden permitir mantener la operación de algunos procesos críticos mientras algunas localidades están sufriendo alguna situación específica. Eso puede implicar, por ejemplo, el uso de conectividad redundante, hacer un data center específico, un data center en la nube o alguna facilidad específica que nos permita garantizar que tenemos un grado de implementación de la estrategia que facilite la recuperación de ciertos escenarios específicos de trabajo. Por ejemplo, casos como estos, ¿verdad? Que yo tengo seccionada la organización, tengo redundancia y conectividad hacia algunos lugares, y con esa redundancia logro llegar de una u otra manera a diferentes puntos. Desde un punto de vista de preparación, estas redundancias son recursos que se implementan para darle sostenibilidad a la infraestructura de la organización. Y en aquellos casos en que tenga un incidente en algunos elementos, algunos de los mecanismos nos permiten llegar al nivel de conectividad deseado. Un otro factor clave, una vez superada la parte técnica, es el concepto de respuesta a incidentes. El concepto de respuesta a incidentes lo que nos debe permitir es prepararnos para resolver aquellos incidentes que son críticos, establecer los diferentes mecanismos de respuesta y poder coordinar con cualquier ente que requiramos en el proceso de implementación. Aquí no pensemos solo en autoridades, sino también internamente dentro de la organización, ¿verdad? Todo lo necesario para que el proceso de respuesta a incidentes esté completamente articulado y nos permita desarrollar un proceso de recuperación o restauración ordenado. En el proceso específico del desarrollo del plan de implementación, vamos a tener que pensar también en el tema de los protocolos de trabajo. ¿Cuáles son los documentos, los planes que vamos a utilizar para efectos de que se pueda validar incidente? Ahora vamos a ver un poco más la figura a la derecha para analizar qué contiene un plan, pero aquí hay dos elementos claves. Independientemente de toda la estrategia que se haya establecido, el análisis de riesgos, el VIA y toda la concientización, tenemos que realizar un programa específico de concientización y entrenamiento a a todos los equipos y a todos los componentes de la organización que tienen que trabajar en el proceso y que tienen que mantener el conocimiento necesario para poder responder a un incidente específico. Aquí usé una palabra que es de una forma tranquila y eficiente. Nunca es tranquila y nunca es eficiente. Generalmente debería ser
de una manera ordenada y planificada que nos permita, digamos, no sobreestresarnos y de alguna manera específica considerar los diferentes factores que la organización gestiona. Dentro de los elementos claves de los planes y de los protocolos de trabajo hay algunos elementos específicos. Por ejemplo, nosotros no podemos activar toda la estrategia de continuidad o contingente bajo ciertas condiciones, específicamente si esta depende de recursos que son costosos y que se deben de activar. Entonces, en este elemento, los equipos de trabajo tienen que tener una definición clara de bajo qué condiciones declaramos, bajo qué tiempos, bajo qué escenarios, bajo qué retardos y qué efectos que podamos estar sintiendo sobre los procesos críticos debemos de implementar el proceso de uso del plan de continuidad. Otro elemento importante aquí es que como los protocolos de atención se estructuran dependiendo de los procesos, la organización puede tener diferentes estrategias de trabajo en función de esos protocolos. Aquí otro factor importante son los flujos para la toma de decisiones, ¿verdad? ¿Cuáles equipos están establecidos? ¿Cuáles equipos están funcionando? ¿Qué decisiones deben de tomar? ¿Quién toma las decisiones? Y aquí se combinan protocolos específicos. Protocolos, por ejemplo, para declarar la crisis, protocolos para manejar las relaciones públicas, manejar la comunicación con los clientes, manejar la comunicación interna dentro de la organización. Lo importante aquí es que el personal responsable tiene que tener las capacidades y las habilidades para activar el plan de crisis y poderlo gestionar. Y paralelamente tenemos que tener algunos factores adicionales que nos ayudan a gestionar el proceso. Por ejemplo, las famosas listas de contactos, cuál es el personal implicado, la lista de crisis. Generalmente los eventos e incidentes ocurren en cualquier momento, entonces tenemos que tener un nivel de priorización de cómo esos contactos deben ser localizados en función de los elementos y factores priorizados que pueden estar impactados dentro de la infraestructura y la organización. Y por supuesto, en caso de ser necesario, ¿verdad? Y tenemos que tomar en cuenta el momento en que usamos recursos adicionales. Esos recursos adicionales van desde recursos, personas, tecnologías, sitios preparados, ordenados, y todos esos elementos tienen que estar claramente documentados y establecidos en los planes operativos de la organización, ¿ok? Para efecto de que podamos procesar efectivamente el programa de continuidad. Elementos claves, ejercicios, evaluación. Prácticamente probar el plan, evaluarlo y darle el mantenimiento respectivo en función de aquellos elementos claves que el programa de continuidad del negocio puede requerir. En este caso, los ejercicios generalmente identifican oportunidades de mejora y esas oportunidades de mejora nos permiten ir optimizando el plan. A nivel de comunicación de crisis, tener claridad del marco de trabajo que se debe desarrollar para comunicar la crisis y cuáles deben ser las características de la comunicación y qué factores claves se deben de utilizar para que esa comunicación fluya de una forma eficiente a todas las partes interesadas. Aquí lo importante en estos contextos es que hay que ensayar, practicar y modelar de una manera específica estos elementos para poder obtener los resultados esperados. Y por último, la coordinación con dependencias externas, donde de una u otra manera puede ser necesario que tengamos que coordinar con clientes, proveedores, autoridades o cualquier otro elemento clave que nos permita gestionar de una manera efectiva los incidentes de continuidad que se nos puedan presentar. Cuando hacemos un plan de continuidad, tenemos que tener claridad de que nos vamos a enfrentar a cualquier tipo de riesgo. Al enfrentarnos a cualquier tipo de riesgo, tenemos que tener algunos elementos claves que nos permitan de una u otra forma gestionar el proceso. Y en esta gestión del proceso, básicamente tenemos que tener
algunas máximas. Por ejemplo, la máxima es tratar de soportar lo que tenemos, ¿verdad? Mantenerlo de una manera específica. Tenemos que también poder mantener la continuidad de las operaciones críticas, ojalá todas las del negocio, pero de acuerdo a la priorización que se ha establecido, y tener también el tiempo y cumplir con las expectativas de recuperación que la organización puede establecer. Y uno de los factores importantes es mantener de una manera importante la confianza sobre los clientes. Cuando se habla de mejora continua o cualquier requerimiento específico, sin hablar, digamos, de un programa integral, nosotros tenemos que tener en cuenta que en este círculo virtuoso tenemos que implementar diferentes elementos y factores que nos van a permitir implementar de una manera efectiva el proceso del plan de continuidad del negocio. Aquí, por ejemplo, tenemos que tener procedimientos para validar, revisar el plan, una estrategia de implementación establecida en fases, tareas, actividades. Tenemos que tener programas de capacitación permanente de la organización, los modelos de activación y los procesos para gestionar la contingencia o la recuperación tienen que generarse de una manera continua y debemos poder gestionar de una manera clave y ordenada todos los lineamientos que se han establecido a nivel del plan de continuidad del negocio. En este nivel de lineamientos, lo que nos interesa es validar que todos los requerimientos específicos asociados a las listas de chequeo y a la estructura del plan se están ejecutando de una manera efectiva. Y esa ejecución de una manera efectiva cumple, digamos, uno de los elementos finales que lo podríamos ahora analizar un poco también con la herramienta, cuando veamos un poco el tema del seguimiento. Por ejemplo, lo que dentro de los distintos componentes del plan vamos a tener una serie de elementos. Por ejemplo, tenemos que tener una preparación ordenada de tal manera que tengamos herramientas específicas que nos permitan medir la posibilidad de ocurrencia de los incidentes, validarlas y de esa manera poder establecer mecanismos de control detectivos que nos permitan facilitar el modelo de negocios. Otro proceso específico son mecanismos de protección que nos pueden ayudar a medir los procedimientos específicos, las políticas para proteger elementos vitales dentro de la organización. En estos dos contextos, los detectivos y los de protección facilitan el desarrollo de las distintas actividades. Y el inventario de recursos críticos que nos va a permitir validar en función del análisis del BIA y de los diferentes recursos establecidos, cuáles son las características específicas que tenemos a nivel de los inventarios de procesos y actividades específicas. Por otro lado, tenemos las personas que dan soporte a la organización, interna o externamente, y una priorización específica de recursos. Nel, aquí, por favor, no sé si tienes algún caso de seguimientos. Muy bien. En cuanto a la gestión de seguimientos, es importante tener dos focos. Primero, lo mencionaba en la intervención anterior, lo que era el seguimiento del proceso de implementación de medidas asociadas a aspectos preventivos en lo que es gestión de riesgos. Y el segundo es cuando el riesgo se materializa, los famosos incidentes. Que en continuidad, la materialización de un riesgo no es el problema explota cuando ese problema se materializa y resulta que el riesgo no se comportó como se esperaba. Y creí que tenía todo plenamente controlado, que si el riesgo se materializaba iba a ser mínimo el impacto y resulta que no. Ahí es donde comienzan a relacionarse lo que es las estrategias de continuidad con lo que es los procesos de análisis asociados a materialización de riesgos, que es importante tener claro en el proceso de análisis de este registro de incidentes, poder analizar y vincular que un incidente materializado
tiene que estar directamente relacionado con alguno de los riesgos de continuidad de negocio identificados y que han pasado por un proceso de análisis, que me haya indicado si ese riesgo estaba dentro de parámetros de aceptabilidad o no aceptabilidad, etc. Si se materializa un incidente y lo primero que se analiza es, ¿ese incidente está relacionado con un riesgo de continuidad? Y la respuesta es no, ahí tenemos un problema que hay que atacar de inmediato, porque puede existir el riesgo de que un incidente se esté materializando sin la debida gestión y podría llegar a incurrir de que ese incidente no esté contemplado dentro de las estrategias de continuidad y yo no esté visualizando aspectos que tengo que considerar dentro de las estrategias para poder mantener la operación de mi negocio. ¿Ok? El segundo aspecto es, muy bien, el incidente está asociado a un riesgo de continuidad y yo necesito registrar ese incidente. ¿Qué necesito registrar de ese incidente? Todos los elementos claves que me permitan posteriormente hacer un estudio de las lecciones aprendidas. Información clave, fechas en que está ocurriendo, si es un incidente aislado o es un incidente que se está repitiendo constantemente en el mismo riesgo. ¿Ok? Entonces ahí tengo un problema porque una vez pasa, 2 veces podría ser, pero si ya es un dolorcito que yo tengo mensualmente, semanalmente, trimestralmente, es algo que es reiterativo y tengo que ponerle atención para ver si lo estoy controlando o no lo estoy controlando de manera adecuada. Necesito saber si ese incidente provocó pérdidas en mi negocio y desde el punto de vista de continuidad, esas pérdidas tienen que estar asociadas a los tiempos en los cuales ese incidente provocó que mi negocio estuviera fuera de línea. Y si esos tiempos en que estuvo fuera de operación coinciden o no coinciden dentro de los márgenes de aceptabilidad que se definieron en el análisis del impacto de negocio para saber si todo está en regla. Y si el negocio dijo a través del vía, nosotros podemos tener una ventana de 2 horas y los incidentes están respetando esa ventana, ok, estamos controlados. Pero si el vía me determinó que el negocio lo único que podía esperar era 2 horas y resulta que el incidente se me disparó a 3, 4, 5 horas, ahí hay un problema importante que tiene que quedar documentado para posteriormente retomar ese análisis y decir, chicos, aquí tenemos que hacer algo. Aquí tenemos que bajar esos tiempos. Es imposible que este incidente nos esté provocando más pérdidas de lo normal. Ok, responsables. Detalle de qué fue lo que pasó. Y muy importante, determinar causas, consecuencias que ese incidente está provocando, que está impactando en la continuidad de negocio. Entonces, este análisis se tiene que hacer vía herramienta, donde yo pueda ver todos los incidentes que se han ido materializando, cuáles de esos incidentes están asociados a riesgos y cuáles tengo que diagnosticarlos. La herramienta me tiene que dar un análisis de responsables de la materialización de esos incidentes, me tiene que sumar cuáles incidentes están relacionados con cuáles tipos de riesgos para saber cuáles estrategias me están generando valor o no me están generando valor. ¿Ok? Y a dónde tengo que comenzar a implementar las medidas de mitigación para hacer que los incidentes fluyan y se mantengan dentro de los parámetros de aceptabilidad y continuidad de negocios que se están definiendo vía las estrategias. Cuando yo encuentro debilidades en los incidentes, la herramienta tiene que generar la capacidad de poder establecer medidas, tratamientos, planes de acción, los cuales se tienen que monitorear, igual que los planes asociados a los riesgos, para relacionar que esa medida que yo determiné para subsanar la debilidad de un incidente se está gestionando, se está implementando y me va a ayudar a fortalecer algunas de las estrategias de continuidad que se han establecido. Le hago el pase, don Víctor. El proceso que acaba de mencionar Nela está asociado con este modelo que tenemos mecanismos y elementos claves asociados a los diferentes controles y procesos que se han establecido con la finalidad de ir validando de una manera crítica todos los diferentes incidentes que pueden estar alrededor de la organización. A lo largo de la sesión hemos visto algunos elementos específicos. Vimos, por ejemplo, aquellos factores que ayudan a promover y mejorar las capacidades de la organización para gestionar los procesos contingentes en caso de que se presentan eventos que puedan impactar la organización. También hemos enfatizado en la importancia de la participación global de la organización y
A la hora de la implementación, básicamente lo que se puede tomar en consideración son los estándares que ustedes quieran utilizar, pero siempre tomando en cuenta los factores claves de éxito que hemos establecido. Primero, validar bien las características de la organización. Segundo, aplicar las técnicas necesarias para gestionar riesgos, poderlos identificar de una manera efectiva, poder validar el impacto de esos riesgos sobre el negocio, establecer las estrategias y alrededor de esas estrategias poder definir esquemas de trabajo específicos que me permitan darle sustentabilidad al negocio y a las diferentes actividades que realiza la organización. Con esto, Arnoldo. Sí, aquí estamos. Gracias, Víctor. Gracias, Maranela. Vamos a ver, entonces, les estamos dejando en el chat o el formulario, ¿verdad? Recuerden todos que vamos a tener un evento, pues, no está dentro del webinar, ¿verdad? Es un evento donde una aplicación va a determinar, de acuerdo al registro que tenemos de los formularios, una empresa a la cual le ofreceremos hacer una evaluación del nivel de madurez de su modelo de continuidad de negocio. Entonces, agradecerle a Víctor, agradecerle a Manuel, agradecerle a todos ustedes su participación y esperamos básicamente que nos puedan llenar los formularios y pronto estaremos con ustedes. La presentación, sí, se va a hacer un PDF y ahí se comparte básicamente algunos aspectos de la presentación, ¿verdad? Sobre todo la parte que está en PowerPoint, ¿verdad? Y le enviaremos algunas imágenes del software utilizado también para complementar en todo el concepto que se explicó. Gracias a todos, quedamos a la espera de los formularios y a todos por correo, absolutamente a todos les avisaremos quién ha sido la empresa que tuvo digamos, que salió favorecido básicamente en el evento. ¿Mm? Gracias nuevamente y los esperamos pronto. El próximo webinar vamos a hablar un poco de la ruta de la inteligencia artificial, ¿verdad? Que es importante para efectos de la madurez y el entendimiento de todo lo que tienen que hacer las organizaciones para sacar el mejor provecho a la IA. Gracias nuevamente y feliz día.